Jesucristo estableció su iglesia durante su ministerio sobre la tierra. Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles continuaron ejerciendo las llaves que Él dejó. No obstante, debido a la desobediencia y la pérdida de fe de los miembros, los apóstoles murieron sin transferir las llaves a ningún sucesor. A ese trágico episodio lo llamamos la apostasía. Debido a esa apostasía generalizada, el Señor retiró del hombre la autoridad del sacerdocio. Comprender la gran apostasía nos ayuda a entender mejor la necesidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días. Quisiera que se fijen en esta ilustración. Esta pieza, ¿a qué pertenece y qué función cumple? Vamos a decir de que este cable pertenece a esta licuadora. ¿Qué sucedería si falta esta pieza en este equipo? Pues esta licuadora no funcionaría o no llegaría a cumplir su función. De la misma manera, este ejemplo podemos compararlo con la Iglesia de Jesucristo, que tiene componentes esenciales. Sin ellos no puede funcionar ni existir siquiera. Entonces, ahora vamos a enumerar algunos elementos esenciales de la Iglesia de Jesucristo. Para esto vamos a leer en Efesios 2, 19 al 22, donde nos dice de esta manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Uno de los elementos esenciales de la Iglesia de Jesucristo, según Efesios, son los apóstoles y los profetas. ¿Pero por qué creen que los apóstoles y los profetas se les considera el fundamento de la Iglesia? Para responder esta pregunta quisiera que se fijen en esta ilustración. Antes de que el Salvador dejara la tierra, Él dio a sus apóstoles la autoridad para dirigir la Iglesia y actuar en el nombre de Dios para la salvación de sus hijos. Es decir, que la autoridad del sacerdocio es necesaria para recibir las ordenanzas y los convenios de salvación. Por lo que al tener los apóstoles y los profetas esta autoridad, nos ayudan a recibir estas ordenanzas y convenios. Otro elemento importante dentro de la Iglesia de Jesucristo es que los apóstoles y los profetas establecen la doctrina correcta por medio de la revelación divina. Ahora quisiera que se fijen en estas ilustraciones y piensen que tienen en común el bautismo, la confirmación, la Santa Cena y un sellamiento. Pues todas estas son ordenanzas, es decir, son un acto sagrado y solemne efectuado por la autoridad del sacerdocio y constituyen una parte esencial de la Iglesia de Jesucristo. Además, hacerles recuerdo que las ordenanzas de salvación del sacerdocio van siempre acompañadas de convenios, los cuales son acuerdos sagrados con Dios. Entonces, en la Iglesia de Jesucristo podemos también recibir las ordenanzas necesarias para nuestra salvación, el cual es un elemento esencial en la Iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a definir lo que es apostasía. Ocurre cuando la gente se aleja de la doctrina verdadera del Evangelio y rechaza a los siervos autorizados del Señor.
Después de que Jesucristo murió, Él resucitó y ascendió al cielo, por lo cual ya no estaba físicamente presente para dirigir la iglesia sobre la tierra. Sin embargo, aun cuando no se encuentre físicamente sobre la tierra, Jesucristo dirige y guía a sus apóstoles mediante la revelación. Bajo la dirección de sus apóstoles, la iglesia de la antigüedad se extendió rápidamente y se bautizaron miles de personas. Se formaron congregaciones de santos por gran parte del Imperio Romano. Los apóstoles llamaron a élderes, obispos, diáconos, presbíteros, maestros y evangelistas, es decir, patriarcas, y les otorgaron la autoridad del sacerdocio. Ha habido periodos de apostasía general a lo largo de la historia del mundo. Un ejemplo es la gran apostasía que tuvo lugar después de que el Salvador estableció su iglesia. Tras la muerte de los apóstoles, los principios del Evangelio se corrompieron y hubo cambios no autorizados en la organización de la iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. A pesar de la labor de los apóstoles, la iglesia de la antigüedad se vio amenazada. El elder Boyd K. Packer dijo: Santiago fue muerto en Jerusalén por Herodes. Pedro y Pablo murieron en Roma. La tradición mantiene que Felipe fue a Oriente. Al margen de esto, nada más sabemos. Se dispersaron, enseñaron y testificaron. Establecieron la iglesia, murieron por sus creencias y con su muerte llegaron los oscuros siglos de la apostasía. Lo más valioso que se perdió durante la apostasía fue la autoridad de los 12, las llaves del sacerdocio. Para que la iglesia sea su iglesia, debe haber un quórum de los 12 que posea las llaves y pueda conferirlas a otras personas. Los hechos sucedidos durante la gran apostasía nos permite darnos cuenta de que era necesaria una restauración de las doctrinas y de la autoridad de Jesucristo para superar los efectos de la gran apostasía. Aun cuando no habrá otra apostasía general de la verdad, cada uno de nosotros debe guardar los convenios, obedecer los mandamientos, seguir a los líderes de la iglesia, participar de la Santa Cena, y fortalecer constantemente su testimonio por medio del estudio de las Escrituras, la oración y servicio diarios, para evitar caer en una apostasía personal.